Estaremos hablando sobre la comunicación humana. Es un intercambio de mensajes, opiniones, estados de ánimos o impresiones entre un emisor y un receptor, utilizando distintos recursos y códigos. Fortalece las relaciones sociales, enriquece a los implicados y es el principal elemento del desarrollo cultural. Además, es un área que se dedica a definir la forma de comunicarse en los seres humanos, ya que se relacionan para transmitir una información, expresar sentimientos, influir sobre los demás y desarrollar acciones. Su herramienta fundamental es el lenguaje verbal. El hombre, desde que nace, se comunica por medio de diferentes pautas y es la transmisión de información lo que permite llevar a la práctica dicha facultad innata, una necesidad básica para la que estamos capacitados biológicamente. La comunicación es propiamente un acto de relación humana en el que dos o más individuos comparten un testimonio utilizando un tipo de lenguaje o forma de expresión. Esta actividad es interactiva y social que hace posible comprender el mundo que nos rodea, poner en orden los pensamientos, manifestar la manera de sentir, proponer criterios, comprender los proyectos e ideas de los demás. El ámbito comunicativo sería entonces la secuencia de elementos, factores y situaciones ambientales, sociales, individuales, emotivas, etc., que permiten el desarrollo del acto comunicativo de una forma concreta. La comunicación es, por lo todo antes ya mencionado, un proceso de transferencia de misivas de una entidad a otra. Los procesos de una actuación son símbolos de interacciones moderadas por lo general entre dos agentes que comparten una codificación de signos y normas semióticas. La información se incluye en un embalaje y se orienta en un emisor a un receptor valiéndose de algún medio. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. En su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Lingua, su relación es también con ligere, que significa lamer. Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para referirse a todo sistema de señales que permite comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene un sistema de escritura propio. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializado y la construcción de una cultura común. Desde un punto de vista especializado sobre la naturaleza última del lenguaje humano, se pueden distinguir diversas funciones. Las funciones del lenguaje, en efecto, han sido ampliamente estudiadas. De acuerdo a lo que señalan los expertos, el lenguaje verbal usa como elemento de la comunicación las palabras, tanto si lo hace a través del habla como de la comunicación escrita, siendo entonces el lenguaje verbal el código por medio del cual se realiza el proceso comunicativo. Este es más interrelacionado con los siguientes elementos. Emisor es definido como el ente que procede, codifica y emite un mensaje con el fin que éste llegue al receptor.
El receptor, por su parte, dentro del proceso comunicativo también se encuentra la presencia de este elemento, el cual ha sido explicado entonces como el ente que se encarga de recibir, decodificar, entender e interpretar el mensaje que ha sido enviado por el emisor. La comunicación no verbal se refiere a la acción de comunicar sin hablar. Se asocia a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se expresa a través de la comunicación no verbal, y esta mediante gestos y proximidad y sonidos sin palabras logra comunicar asertivamente. Este lenguaje tiene 3 tipos de comunicación. La comunicación kinésica o lenguaje corporal corresponde a los gestos corporales y a las miradas. La palabra kinésico proviene de la raíz griega que significa cinética o movimiento, por lo tanto abarca todo el movimiento del cuerpo. Algunos ejemplos de comunicación no verbal kinésica son levantar la ceja, pararse en 2 posiciones de triángulo, respirar aceleradamente, posiciones de la mirada, posiciones del ojo y guiño. La comunicación no verbal proxémica se refiere a las distancias a que está una persona con respecto a otra, comunicándose la relación de proximidad entre ellos. La proxémica depende de la cultura y también de cómo la gente usa y responde a los diferentes tipos de relaciones especiales, como por ejemplo cuando alguien quiere intimidar a otra persona aproximándose más allá de la zona de confort de la persona intimidada. La comunicación no verbal paralingüística se compone de signos orales, auditivos, táctiles y visuales. Los elementos paralingüísticos son las expresiones de sonidos sin palabra, como por ejemplo el gruñido, el bostezo, el llanto, la risa, el tono o la intensidad y volumen de la voz, la entonación, el acento y el énfasis en el discurso, el ritmo pausado, acelerado o tropezado de hablar, distorsiones o imperfecciones del habla, entre otros.